que caigamos en la tentación permanente de las cosas que vivimos. Antes de darle lugar a Hugo, también quería leerles un texto que el Señor me dio esta semana, la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 3. Son 3 textos, los quería leer porque me hicieron mucho bien. Y el Señor me ha llevado a leerlos, a compartirlos con ustedes. Están en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, del versículo 27 en adelante, dice: antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Hugo. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Quería compartir algunos pensamientos sobre una experiencia que los creyentes tenemos continuamente y aún la gente que no es creyente, respecto a lo que podríamos llamar la obra del diablo. A veces en estos tiempos modernos parece un poco extraño hablar del diablo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no cree en el diablo. Algunos creen en Dios, pero no creen en el diablo. Y por otro lado, creen en los ovnis, en lo extraterrestre, en los gnomos, en los enanos que aparecen en los jardines, etcétera, ¿no? Podríamos decir que uno de los grandes logros del diablo es hacer que la gente no crea en él, porque entonces le permite obrar tranquilo en el corazón de los hombres. El Señor dijo de él, un ser espiritual creado por Dios, que se sublevó contra Dios y desde ese momento quiso dañar la obra de Dios y, podríamos decir, en algunos aspectos ha tenido bastante éxito, si no fuera porque, como dice el Salmo, maquina el impío contra el justo. Pero el Señor se ríe de él porque ve que viene su día. Esto tiene un fin. No se la va a llevar de arriba, ni va a ganar la batalla, ni la guerra. Está condenado desde que el momento que el Señor murió en la cruz y pagó por nuestros pecados y nos rescató. Pero nos dice 2 Corintios capítulo 2, verso 11, 2 Corintios 2:11, nos dice: porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que vemos aquí que la palabra nos dice con toda claridad que Satanás maquina, es decir, piensa, planea cosas en contra de las personas, sobre todo los creyentes, para dañarlos. Así dice el Salmo 37, verso 12, que hemos citado, que dice: maquina el impío contra el justo. Pero el Señor dice: se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces, quería compartir con ustedes una experiencia que solemos tener y que tiene que ver con el principio mismo de las cosas en el Génesis capítulo 3, cuando se ve por primera vez lo que se llama la caída del ser humano o el primer pecado. Recordemos que el diablo está intentando dañar la obra de Dios, y cuando Dios crea al hombre y a la mujer con esa característica distintiva que tiene el ser humano, que le da la posibilidad de contactarse con el mundo material y a la vez con el mundo espiritual, aquel ser creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, una creación que
siendo como es un poco menor que los ángeles en poderío, sin embargo, tiene mucho para ser envidiado, como vemos aquí en el Génesis, porque una de las características del ser humano es la capacidad de multiplicarse en amor, es decir, físicamente, teniendo hijos, procreando, pero a la vez multiplicar el amor, lo cual es una señal distintiva de su imagen, de la imagen que trae de parte de Dios, porque Dios también multiplica y ama. Es decir, si nos ponemos a pensar, el amor tiene una característica muy peculiar, que no se limita. A los que tenemos hijos lo podemos testificar. Cuando nació nuestro primer hijo, creo que a todos nos pasó, yo no creo que pueda amar a alguien más que a mi primer hijo, no sé, no me va a alcanzar el amor. Tuvimos el segundo y, oh sorpresa, lo amamos igual que al primero. Y así, yo tengo 6 y no me faltó amor con el sexto. No es que, bueno, este ya está, ya no me queda más. No existe eso, ¿no es cierto? Es una característica que Dios ha implantado en el hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. Dios es amor. No es que se puede terminar porque es su misma esencia. Entonces, como digo, el diablo intenta dañar la obra de Dios y intenta dañar esa creación maravillosa de Dios que es el ser humano, y nos dice Génesis 3 que tomando la forma o la posesión de una serpiente, se acerca al hombre y le da una tentación, le presenta una tentación. Siempre debemos diferenciar que la prueba y la tentación son lo mismo en los hechos, pero se diferencian en la intencionalidad que tienen. La tentación, que viene siempre del diablo o de nuestra naturaleza, tiene como finalidad sacar lo peor de nosotros. Esa es la tentación. Cuando una persona es tentada, el intento de la tentación es sacar lo peor. Que se muestre lo más malo que pueda hacer, que muestre toda su oscuridad que tiene adentro. Por otro lado, la prueba que Dios permite es exactamente, diametralmente opuesta. Tiene como intención sacar lo mejor de nosotros. Por eso decía Job en la antigüedad, el Señor me probará o probaráme y saldré como oro. El oro se pone en un caldero, se le levanta la temperatura y se purifica. Sale mejor de lo que entró en el oro. Entonces, cuando nosotros tenemos una tentación enfrente nuestro, debemos siempre recordar que por un lado el diablo quiere que mostremos lo peor y por el otro Dios quiere que la venzamos, porque en ese vencer la tentación, soportar la tentación, daremos, permítame decirlo así, un escalón más en nuestra vida espiritual. Es decir, saldremos mejores de esa condición. Por eso es que Dios permite las pruebas. Si no, ¿para qué nos probaría Dios? ¿Qué sentido tendría si no fuese que vayamos abandonando el peso del pecado que nos rodea y vayamos creciendo en la gracia hasta llegar a la presencia del Señor? Entonces aquí, en Génesis, entre muchas cosas que abarca este relato, hay una característica que podemos observar y que se repite porque, como bien leíamos al principio, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Podríamos decir que es fiel a su estilo, siempre trabaja más o menos de la misma manera y la Biblia lo tiene bien aclarado para que nosotros lo sepamos. Entonces dice aquí, nos hace el relato, que en el lugar donde Dios había puesto al ser humano recién creado, había toda clase de árboles y Dios les permitió comer de todos, absolutamente todos los árboles del huerto, y Él se encargaba de cuidar el huerto y de guardarlo, es decir, no permitir que se dañara. Ahí es donde estaba el hombre. Tenía lo que quería. En el momento en que vio y le puso nombre, en el capítulo 2, le puso nombre a todos los animales, se dio cuenta que le faltaba una compañera y Dios le dio una ayuda idónea, exactamente lo ideal que el hombre necesitaba. Es decir, que el hombre tenía todo, pero había una sola prohibición. Comparemos, una prohibición contra todo lo permitido. De todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol
Le dice Dios, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ahora pensemos, ¿no? Fríamente nosotros. Tenía todo lo que necesitaba. Todo podía ser eternamente feliz. Y había uno que no podía tocar, pero bueno, tenía todo lo demás. No le hacía falta eso. En ese momento. Viene el diablo y le dice en el versículo 4, Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fijémonos la estrategia. Eso, miren, si ustedes ven cómo se hace la publicidad, se van a dar cuenta de qué origen tiene la publicidad. Sobre todo la publicidad retorcida, que se nos presenta, por ejemplo, cuando se nos ofrece el premio de la lotería de Navidad. Todos sabemos que se lo va a sacar uno de los millones que juegan, ¿no es cierto? Sin embargo, cada ser humano que le gusta el juego piensa, voy a ser yo el elegido y me lo voy a sacar yo. Alguien se lo va a sacar, pero hay miles de personas que van a quedar sin el premio, que van a hacer lo que pusieron la plata para que el otro se lo lleve. Esa es la publicidad. La publicidad generalmente tiene algo, un ardid engañoso. Porque si fueran 100% sinceros, ustedes nunca van a escuchar una propaganda de una gaseosa, la más conocida de todas, que diga, ojo, que esto le va a dar diabetes, tiene 9 cucharadas de azúcar por vaso, y si usted toma eso, prácticamente se está envenenando. Jamás escucharon una propaganda de gaseosa así, ¿no es cierto? Jamás lo van a decir. ¿Qué hace la publicidad? Genera un nicho de mercado. Yo he vivido hasta ahora sin esto, pero con la publicidad ahora empiezo a sentir que necesito eso y que si yo no tengo, fíjese la moda. ¿Qué problema hay con usar la ropa del año pasado? Pero no, tengo que usar esta porque ahora se usa esto y aquello ya no sirve, ¿no es cierto? No todos seguimos la moda, obviamente, pero fíjense cómo es el ardid de la publicidad. Los cigarrillos, la propaganda de cigarrillos nunca es de gente que se está muriendo de cáncer de pulmón. No van a ver esa propaganda. Van a ver que el tipo que fuma es el más canchero de todos, ¿no es cierto? Aunque digan en el atado de cigarrillo que es malo para la salud. Y cuando se satura el mercado, cuando ya no hay más nada, ¿a qué le vendo ahora? ¿Qué hace la publicidad? Genera un nuevo nicho de mercado. Entonces, en un momento apareció que yo tenía que tener un celular, si no, y ustedes díganme, si se olvidan el celular en la casa cuando salen, no es que como que les falta algo, capaz que nos volvemos, no, me olvido el celular. Y antes vivíamos sin celular, pero se generó un nicho de mercado y ahora tenemos que tener el celular. Y así, mire, les puedo nombrar 1000 cosas, el auto que cambia de modelo y sí, lo necesito. Y ahora tengo que hacer un esfuerzo para comprarlo. Eso es el diablo en Génesis. El hombre y la mujer vivían genial ahí, tenían todo lo que necesitaban y se tenían entre ellos y se amaban. Y tenían a Dios que paseaba por el huerto y los visitaba. ¿Qué más se puede pedir? Es el paraíso mismo, ¿no? Así se llamaba este lugar, el Edén o el paraíso. Viene el diablo y le dice, ¿y ese árbol? ¿Qué pasa con ese árbol? No, ese no lo podemos comer ni tocar. Entonces se dio cuenta que la mujer no entendía mucho de lo que sucedía porque Dios no había dicho que no lo tocaran, sino que no lo comieran. Cuando vio el lugar de entrada, dice, ustedes necesitan ese árbol. Si no tienen ese árbol no pueden ser felices. Ustedes tienen que comer de ese fruto porque es lo que necesitan. Porque el día que coman de ese fruto van a ser como dioses. ¿Cómo fue creado el hombre? Pregunto yo. A imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo era el hombre? Era como Dios. Fue creado así. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el diablo le dice, el día que coman de ese árbol van a ser a imagen y semejanza de Dios, en otras palabras. Y estaba la mujer y después vino el hombre y sí, necesitamos esto. Sí, ahora necesitamos esto. No podemos vivir, no me sirve todo lo que tengo. Si tengo esto, ahí sí, puedo ser feliz. Pero mientras tanto no, porque necesito eso. ¿Qué hizo? Le generó, permítanme, ¿no? Un nuevo nicho de mercado y le vendió esa mentira que era
y ahora van a ser, y fíjense lo que pasó, el verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vivían ahí y no le había llamado la atención desde ese aspecto el árbol, hasta que el diablo vino y, voy a utilizar una expresión mala, pero es lo correcto, le llenó la cabeza con su propaganda anti-Dios. Dios no le está dando todo, le está mezquinando eso y eso es lo que ustedes necesitan. Eso, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios que hemos leído, no ignoramos sus maquinaciones. Se repite una y otra vez y nos hace un daño tremendo y nos provoca una infelicidad tremenda, tanto a la gente no creyente como a los creyentes, cuando el diablo nos vende algo que nosotros, después que nos convenció, nosotros no podemos ser felices si no tenemos eso. Parece una tontería, pero si ustedes se ponen a pensar en la experiencia, se van a dar cuenta que continuamente nos está pasando eso, porque todo el armado que el diablo hizo de la sociedad humana, lo que la Biblia llama mundo, es decir, toda esta forma de vivir del ser humano, está impregnada de esa filosofía y está permanentemente vendiéndonos cosas que no necesitamos. Sin embargo, nosotros vivimos pendientes de eso y nos amargamos para conseguir. Fíjense, Josué capítulo 7. Ahí tenemos un caso. El pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Dios los libera de la esclavitud de Egipto. Pero no solamente los liberó de la esclavitud de Egipto. Ellos salieron millonarios de Egipto, porque se llevaron todo el oro de Egipto. Se llevaron todo. Los hebreos, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo liberó por medio de Moisés, no fueron con la mano vacía. De hecho, construyeron un templo que tenía gran parte de piezas de oro y de otros metales y de piedras preciosas en el medio del desierto. ¿De dónde sacaron todo el oro ese? Lo llevaban, lo habían sacado de Egipto. Ellos empobrecieron a Egipto. Cuando llegan a la tierra prometida, no es un pueblo esclavo, sino un pueblo de guerreros que Dios formó en el desierto, pero también de gente que tenía mucho dinero. No dinero, sino oro. Oro y piedras preciosas. Cuando sucedió lo del becerro de oro, las mujeres se sacaron los aros y juntaron todo y hicieron una vaca de oro. Imagínense la cantidad de oro que tenían. A veces no pensamos en las dimensiones de todas estas cosas. Se sacaron los aros solamente, pues lo hicieron con los aretes, dice la Biblia. Hicieron una vaca de oro. Tenían mucho oro. Entonces llegan a la tierra prometida. Y Israel, que iba a entrar glorioso y vencedor, pierde una batalla con un pueblo muy pequeño. Entonces, Josué 7, Dios dice, versículo 10, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues han tomado del anatema. Anatema quiere decir lo maldito, lo que no hay que tocar. Y hasta han hurtado, han robado, y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas. Empiezan a buscar entre todo el pueblo, recordemos que eran 2 millones y pico de personas, no era poca gente, y resulta que descubren que un señor llamado Achán, verso 19, confiesa lo que ha hecho. Entonces Josué dijo a Achán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Miren la respuesta. Y Achán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Que vi entre los despojos, acababan de destruir una ciudad, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, miren este proceso, primero vio entre las cosas que ellos tenían que destruir, porque eran puro ídolo, pura idolatría, Dios le dijo, destruyan todo, quemen todo, no se queden con esas cosas. Porque esas cosas tienen una historia que se les va a pegar a ustedes, la de los pueblos que habitaban ahí. Sin embargo, él vio un manto babilónico, y vio plata, y vio un lingote, un changote de oro, y eso empezó a ser una necesidad para él.
Eso lo tengo que tener. Lo tengo que tener. Y si no me dejan, y lo voy a esconder, pero lo voy a tener igual. Y entonces dice, vi, y luego dice, lo cual codicié. ¿Nos damos cuenta? Es el mismo proceso que Satanás en el jardín del Edén. Vio a la mujer, primero le habló, y se lo mostró, se lo señaló, y los ojos de ellos, la mirada de ellos cambió. Vi, dice, lo cual codicié, luego tomé. Es decir, lo primero fue interno, lo vio y lo codició. Luego estiró la mano y lo agarró. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ese. Es decir, que el proceso fue ver, codiciar, tomar y esconder. Así es el pecado del hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que así como la serpiente va por el agua y no deja rastros, así es la mujer adúltera. Por ejemplo, por dar un ejemplo. O el mozo en la moza, no queda rastro. Dice la mujer, por dar ejemplo, come, limpia su boca y dice, yo no hice nada. Hablando en figura, ¿no? Del adulterio. Aquí vemos un hombre que casi destruye un pueblo por su codicia, porque sintió una necesidad, después que había visto, no sé qué se imaginaría que se iba a poner ese manto babilónico, seguramente era una cosa muy especial, ese manto babilónico. ¿Quién se imaginaría ahí en la tierra prometida, siendo más millonario de lo que había llegado? Porque ellos tenían oro, traían oro, que habían traído de Egipto. Y no sé, se habrá imaginado algo que le costó la vida, porque después murió. Fijémonos, 2 Samuel. Capítulo 11. Aquí tenemos un rey muy poderoso, el rey más famoso que tuvo Israel, al punto tal, de tan famoso que era, permítame decirlo así, era famoso porque Dios lo eligió y de su descendencia nació el Salvador del mundo. El Señor, entre varios de los títulos que tiene, uno de ellos es el Hijo de David, aquel descendiente de David, que Dios había prometido a este rey, que iba a ser el Salvador del mundo. Así que vemos un hombre importantísimo que tenía lo que quería, porque Dios le había dado victoria de todos sus enemigos. Tenía lo que quería, riqueza, gloria, honor. Dice 2 Samuel 11, aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, era el general de su ejército, y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pusieron cerco a Raba, más David se quedó en Jerusalén. Es decir, los mandó a hacer una conquista, una guerra, y él se quedó. Y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, él se levantó a la siesta, paseábase por el terrado, o la terraza, como le decimos nosotros, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Entonces David, que tenía todo, incluyendo esposa, y tenía más de una, que no es lo correcto, pero es una permisión de Dios en las costumbres de aquella época. David ahora, parado en la terraza de su casa después de la siesta, mira al vecindario y ve a una mujer lavándose, y resulta ser que ahora David piensa que si no tiene esa mujer, él no puede ser feliz, y que las cosas no van a ir tan bien hasta que tenga esa mujer. Así que vemos, primeramente, el fruto prohibido en Génesis. Luego, las cosas materiales, el manto, la plata, el changote de oro. Ahora la mujer de otro, porque estaba casada esa señora, y era la mujer justamente de uno de los soldados que David había mandado a luchar por él. Como si fuera poco ya el pecado del adulterio, encima después vino la traición y el asesinato. Un desastre. Quedó convencido que si él no tenía esa mujer, no podía de aquí en adelante ser feliz. La mandó a llamar y abusó de ella. Y bueno, dice el verso 27 de este capítulo al final,
mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová, y Dios lo castigó fuerte, muy fuerte. Después lean en su casa cómo termina esta triste historia de la Biblia, que una vez más nos demuestra que aún los creyentes más fieles tenemos dentro de nosotros mismos una naturaleza que si nosotros no la sujetamos, si el Espíritu de Dios no la tiene agarrada, puede hacer cualquier desastre. Este era un hombre creyente, escribió parte de la Biblia, sin embargo se mandó una ahí, que a veces queremos pasar de largo las hojas para no entrar en detalle de esa historia. Un desastre. ¿Qué le pasó? Y no, si yo no tengo esa mujer, ahora no puedo ser feliz. El rey Acab, pasa el tiempo. Primera Reyes, capítulo 21. Dice que este rey, Acab, tenía un vecino llamado Nabot. Primera Reyes 21. Y Nabot tenía en Jezreel, un lugar muy fértil, muy verde que hay en Israel, una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Coincidió que al lado del rey había una viña que pertenecía a Nabot y a su padre, a su abuelo. Era una herencia que venía de generación en generación, y la palabra de Dios dice que no tenían que venderla, no tenían que enajenar la herencia de sus padres. Pero Acab quería verduras frescas. Entonces dice, lo ideal es tener la viña esa, sacar todas las vides y hacer un huerto de legumbres, porque está al lado de mi casa, entonces voy a tener verduras. Y le dice, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana, junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Te la compro. Nabot dice, guárdeme Dios, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto es herencia, esto no se puede tocar. Es un mandato de Dios y yo no quiero hacerlo. Miren lo que pasó. Versículo 4. Vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió, ni hambre tenía. ¿Qué le pasó? Y no, yo si no tengo el terreno del vecino, de aquí en adelante no voy a ser feliz. Viene su mujer, la famosísima Jezabel, que estaba casado con ella. Y dice, déjamelo que yo te lo arreglo a esto. Ocupó gente que difamaron a Nabot, diciendo que había blasfemado a Dios, que había hablado mal del rey. Lo mataron y se quedó con la viña. Y Dios lo castigó, por supuesto, porque estas cosas no son gratis. No ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces nos pasa, queridos hermanos, que nos obsesionamos con cosas. Eva se obsesionó con el árbol, el único árbol que no podía comer el fruto. Y aquí estamos, gracias a eso. El diablo le hizo ver las cosas de una manera tal que ella ahora ya no veía un árbol en el medio del huerto, sino que necesitaba eso. Para tener, ¿qué iba a tener Eva? Si comía eso, lo que ya tenía, no le ofreció nada nuevo. Cuando el diablo tentó al Señor en el desierto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, a mí son dados, fueron dados en aquella vez, cuando Adán obedeció al diablo, le cedió su reino, Adán. Adán era señor de la tierra, cuando obedeció al diablo, le dio el reino al diablo. A mí son dados, vas a tener todos estos reinos si postrado me adorares. Mateo capítulo 4. El Señor muere en la cruz, por supuesto que lo rechazó. Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vaya atrevimiento, decimos nosotros. El diablo atreverse a querer hacer eso con el Hijo de Dios. El Señor muere en la cruz, vence al pecado, resucita y consigue todos los reinos del mundo, porque está escrito en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Kyrios, es el soberano a la gloria de Dios Padre. ¿Qué le ofreció el diablo? Lo que ya tenía. El Señor lo iba a conseguir humanamente, con su muerte y su resurrección. Muchas veces el diablo nos ofrece lo que ya tenemos, pero se transforma en una tentación tan grande que yo llego a pensar, si no tengo eso no voy a ser feliz. Si no tengo ese dinero que me falta, no voy a poder ser feliz. Entonces abandono la reunión porque voy a conseguir dinero. Y abandono mis principios, aún los principios morales, porque necesito tener ese dinero. ¿Quién te dijo, como le dijo el Señor en Génesis, quién te dijo que estaba desnudo? Porque ahora tenía vergüenza, cosa que no había tenido nunca antes. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que necesitas eso para ser feliz? Esa es la voz de la serpiente. No ignoramos sus maquinaciones. Necesito tener eso, el manto babilónico, ¿no? La apariencia, la plata, el dinero, el oro, los ahorros. ¿Quién te dijo que necesitas eso para ser feliz? O David, si no tengo esa mujer no voy a ser feliz. Fíjese lo desastre que hay en el mundo por esa tentación en la que muchos caen. Tenemos que ser conscientes de la tentación del diablo, porque nos engaña con cosas tan sabidas y nos engaña una y otra vez con la misma cosa. David con la mujer. Acá, quiero ese terreno. Voy a hacer lo que sea. Voy a difamar a un hombre honesto. Lo voy a hacer matar para quedarme con la tierra de él. ¿Cuántas veces pasa eso? No nos dejemos engañar, hermano. Lo que nosotros necesitamos para ser felices no es la plata, no es el vestido, no es el auto, no es la casa, ni siquiera es la salud. Miren lo que voy a decir. Lo que necesitamos para ser felices es a Jesucristo. Y con Él alcanza y sobra para todo. Porque como bien dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. No nos podemos llevar nada. Y si dejamos herencia, la herencia que más perdura es la herencia de las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, no son cosas materiales. Entonces no olvidemos nunca las maquinaciones del diablo cuando nos hace creer, ¿cuántas veces hemos pensado eso? Si yo tan solo tuviera eso ya, no pido más nada, hasta que veo lo siguiente, seguro que veo lo siguiente, dice, eso también. Bueno, si tengo eso, entonces ahí sí no pido más nada. Y así seguimos, como las ratitas en el círculo ese que corren. Y el diablo nos tiene entretenidos con eso. Y nosotros ni somos felices, y peor, no servimos a Cristo, porque estamos ocupados en conseguir aquello que no necesitamos. Mire, cuentan, yo nunca lo hice, pero que en África la gente oriunda de ahí, para cazar monos, algunos monos, alguna especie específica, para cazarlos, ¿saben lo que hacen? Toman un coco y lo ahuecan, lo dejan hueco, queda como una bocha de esa de bowling, un agujero y hueco. Y adentro del coco, hueco, tiran cosas brillantes, cositas brillantes. Toman la precaución de hacer un hueco que entre justo el brazo del mono, ¿sí? Entonces el mono mira dentro del coco y ve eso brillante y lo quiere. Y lo quiere. ¿Qué hace? Que utilizan el argumento del diablo para hacerlo, para cazar estos animales. Mete la mano y agarra lo que quiere. Pero ¿cuál es el problema? El puño con algo adentro y cerrado es más ancho que el brazo del mono y el mono no puede sacar la mano de adentro del coco y no puede caminar porque tiene un peso que no quiere soltar, porque si lo soltara saca la mano y se va. Y así los atrapa. ¿Cuántas veces, hermanos? Somos como el monito arrastrando el coco porque no queremos soltar aquello que no necesitamos, porque lo que necesitamos es a Cristo, su perdón, su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos estado faltos de todo? A algunos les habrá pasado.
Y la presencia de Cristo suplió toda nuestra necesidad. Y si tenemos necesidades van a quedar en un segundo lugar, porque está Cristo con nosotros. Se cuenta la historia de un rey que tenía un sirviente, un rey muy amargado, muy triste, que tenía un sirviente que era todo lo contrario al rey, un sirviente de los de menos jerarquía, todo el día alegre, todo el día feliz. Y el rey se enojaba más con él, porque siempre estaba contento. ¿Cómo está contento siempre? Un día lo llamó, ¿por qué estás siempre feliz? ¿Qué es lo que te pasa? Algo raro tenés. Y mi rey, tengo esto que estoy haciendo, este servicio, tengo mi familia, y recibo de la misericordia del rey, o que sean cosas viejas y usadas, pero yo estoy conforme con eso y soy feliz. El rey dice, no puede ser que se conforme con tan poco. Hasta que aparece uno de sus consejeros, el más astuto de todos. Le dice, ¿sabe por qué le pasa eso a este hombre? Porque está fuera del círculo del 99. ¿El círculo del 99? Sí, está fuera del círculo del 99. ¿Y qué es el círculo del 99? Yo se lo voy a demostrar. Lo espero mañana en la casa del sirviente con 99 monedas de oro. Así que a la noche siguiente se juntan el rey y su consejero muy subrepticiamente. El consejero toma la bolsa con 99 monedas de oro, la deja en la puerta con una carta que decía, en agradecimiento a tu servicio. Golpea la puerta y se esconde a ver qué hacía. Entonces sale el sirviente, un hombre muy pobre, agarra la bolsa, la pone sobre su mesa y saca así. Soy tremendamente rico, me han dado todas estas monedas de oro en agradecimiento a mi servicio. Entonces, empieza a hacer pila de 10. 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas. 9 pilas de 10 monedas. Y hace la 10ª pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una. ¿Quién se agarró mi moneda de oro? Me han robado. Me han sacado una moneda de la bolsa. Y se fueron. Al día siguiente, aparece el siervo delante del rey, la cara se arrastraba por el piso. Día siguiente y día siguiente, ¿y cómo puedo hacer? Pensaba él, para conseguir la otra moneda que me falta. ¿Le faltaba una moneda de oro? No le faltaba nada. Pero fíjense lo que dijo este hombre sabio. Lo hicieron entrar en el círculo del 99. Algo me falta y si no tengo eso, no puedo ser feliz. No ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, día a día, cotidianamente, vivimos luchando contra esa tentación. Identifiquémosla. Y no nos dejemos engañar por el diablo, pensando que necesitamos cosas que si Dios viese que las necesitamos, nos la daría. A veces nos quita para que nos demos cuenta que podemos vivir sin eso. Puedo vivir sin la mujer del prójimo, puedo vivir sin el oro escondido bajo mi carpa, puedo vivir sin esa ropa que llama la atención, puedo vivir si Cristo está conmigo, porque Él me da vida eterna. No necesito más nada, y aquello que sea que necesite, el Señor lo proveerá. Porque dice el Señor que no nos afanemos, qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Había un hombre en el estanque de Betesda, 38 años enfermo, Evangelio de Juan nos relata esto, 38 años tirado esperando que alguien lo ayude. ¿Cuál era la necesidad de ese hombre? Esa sí era real, no podía caminar, era lisiado y no podía sanarse. Estaba en un estanque que dice el relato que se movía el agua y el que primero llegaba se sanaba. Él no podía llegar porque era lisiado y nadie lo ayudaba. Viene el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Pregunta el Señor. Parece como una pregunta que está de más. Hace 38 años que está paralítico. El Señor le pregunta, para apelar a su voluntad y a su reflexión, ¿quieres ser sano? Sí, pero no tengo ningún hombre que me ayude. No necesitaba un hombre que...
Está el Señor Jesús parado. Levántate, toma tu lecho y vete. Y luego el hombre se va al templo a dar gracias a Dios. Y cuando vuelve, porque él no sabía quién era el Señor Jesús, tuvo fe en lo que escuchaba, se levantó y se sanó. El Señor le dice algo. Le dice, vete y no peques más, porque no te venga una cosa peor. Fíjense, la necesidad era real. Pero aquí tenemos otra característica del corazón del hombre. No olvidemos que estamos incluidos nosotros en eso, en esa naturaleza. Que es que en el momento que yo consigo lo que quería, inmediatamente paso a otra cosa y me olvido. Y soy un desagradecido. El Señor le dice, vete y no peques más, porque no te venga otra cosa peor. No quiere decir que lo está amenazando con que le va a devolver su incapacidad, sino que si sigue permaneciendo en el pecado, la porfía, la contumacia, como le llama la Biblia, se va a ir al infierno, sin salvación posible. Entonces, hermanos, para resumir, ya terminamos acá. El diablo nos hace creer que tenemos necesidades que no son ciertas, no las tenemos, sobre todo cuando son cosas materiales o cosas relacionadas con el corazón, con nuestros deseos internos. Tenemos que estar atentos porque la Biblia dice, ojo, no ignoremos sus maquinaciones. No las ignoramos. Dios nos describe claramente. Anoche se hablaba también de esto en la reunión de jóvenes. No nos metas en tentación, líbranos del malo. No me dejes acercarme tanto, Señor, a esta tentación que cuando quiera salir ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Una vez que... Mire, ¿sabe lo que decía Lutero? Ayer Karina lo mencionaba, una frase de Lutero. No puedes impedir que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que aniden en ella. Las tentaciones están, porque la propaganda es permanente y nuestra naturaleza lo tiene adentro. Pero no dejemos que esas cosas aniden, porque vamos a ser infelices y nos vamos a distraer del verdadero propósito, que es dar servicio a Dios. Y servir a Dios es servir a los demás. No es que vamos a encerrarnos a servir a Dios, vamos a abrirnos a servir a los demás. Entonces, hermanos, no ignoramos su maquinación. No ignoramos su maquinación. Aquí tenemos una de ellas. Desde el principio es así. Entonces, cuidémonos de desear las cosas que Dios no quiere que deseemos. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, no son del Padre, mas son del mundo, son del diablo. Dice, el mundo se pasa y su concupiscencia y su deseo, y lo que deseaba hoy, ya mañana ya no lo deseo tanto, o no lo deseo nada. El mundo se pasa y sus deseos, su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la voluntad del que me envió, dice el Señor, que creáis en el que Él ha enviado. No necesitamos nada más que a Jesucristo. No necesitamos nada más que su perdón, su salvación y su compañía. Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos ni siquiera un amor humano, solo a Cristo. Y luego vienen las demás cosas, por añadidura. Hermanos, experiencia cotidiana. Quiere el Señor que recordemos esto siempre. Y estemos atentos cuando el diablo viene a tentarnos diciendo, así que Dios no te deja tener eso. Qué mal Dios, ¿no? Porque esa es la intención. Así que no tenés eso. Mirá, Dios no te lo quiere dar. Vas a tener que conseguirlo por otro lado. Y ahí salimos a conseguirlo por otro lado. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. No ignoremos su maquinación.